Éxodo, capítulo 1, versículos del 1 al 14. Estos son los nombres de los israelitas que llegaron con Jacob a Egipto, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Los descendientes de Jacob sumaban un total de 70 personas. José ya estaba en Egipto. José y sus hermanos y todos los de aquella generación murieron, pero como los israelitas tenían muchos hijos, se multiplicaron de tal manera que llegaron a ser muy poderosos. El país estaba lleno de ellos. Más tarde hubo un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José y que dijo a su pueblo: «Mirad, el pueblo israelita es más numeroso y más poderoso que nosotros. Así que debemos hacer algo para impedir que sigan aumentando, porque podría suceder que en caso de guerra se pusieran de parte de nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se fueran de este país». Por eso los egipcios pusieron capataces encargados de someter a los israelitas a trabajos muy duros. Les hicieron construir las ciudades de Pitón y Ramsés, que el faraón, rey de Egipto, utilizaba para almacenar provisiones. Pero cuanto más los maltrataban, más aumentaban. Así que los egipcios les tenían mucho miedo. Los egipcios esclavizaron cruelmente a los israelitas. Les amargaron la vida sometiéndolos a rudos trabajos, preparar barro y hacer adobes y atender a todos los trabajos del campo. En todo esto, los israelitas eran tratados con crueldad. Éxodo capítulo 1, versículos del 15 al 22. Además, el rey de Egipto habló con Sifra y Púa, que eran parteras de las hebreas, y les dijo: «Cuando atendáis a las hebreas en sus partos, fijaos en el sexo del recién nacido. Si es niña, dejadla vivir, pero si es niño, matadlo». Sin embargo, las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Entonces el rey de Egipto las mandó llamar y les dijo: «¿Por qué habéis dejado vivir a los niños?». «Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias», contestaron ellas. «Al contrario, son muy robustas y dan a luz antes de que nosotras lleguemos a atenderlas». De esta manera el pueblo israelita seguía creciendo en número y cada vez se hacía más poderoso. Además, como las parteras tuvieron temor de Dios, Él las favoreció y les concedió una familia numerosa. El faraón, por su parte, ordenó a todo el pueblo: «Echad al río a todos los niños hebreos que nazcan, solamente a las niñas dejadlas vivir». Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu, la cual quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver ella que el niño era hermoso, lo escondió durante 3 meses. Pero no pudiendo mantenerlo escondido por más tiempo, tomó un canastillo de junco al que selló todas las rendijas con asfalto natural y brea para que no le entrara agua. Después puso al niño en el canastillo y lo dejó entre los juncos a la orilla del río Nilo.
Además dijo a una hermana del niño que se quedara a cierta distancia y que estuviera al tanto de lo que pasara con él. Más tarde la hija del faraón bajó a bañarse al río y mientras sus sirvientas paseaban por la orilla, vio el canastillo entre los juncos. Entonces mandó a una de sus esclavas que se lo trajera. Al abrir el canastillo y ver que dentro había un niño llorando, la hija del faraón sintió compasión de él y dijo: «Este es un niño hebreo». Entonces la hermana del niño propuso a la hija del faraón: «¿Te parece bien que llame a una nodriza hebrea para que le dé el pecho a este niño?» «Ve por ella», contestó la hija del faraón. Entonces la muchacha fue a buscar a la madre del niño, a quien la hija del faraón dijo: «Toma a este niño y críamelo. Yo te pagaré por tu trabajo». La madre del niño se lo llevó y lo crió. Y cuando ya hubo crecido, se lo entregó a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo suyo y lo llamó Moisés porque dijo: «Yo lo saqué del agua». Éxodo capítulo 2, versículos del 11 al 17. Moisés, siendo ya adulto, salió un día a visitar a sus hermanos de raza y se dio cuenta de que sus trabajos eran muy duros. Vio que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró bien por todas partes y, no viendo a nadie por allí, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente volvió a salir y vio que 2 hebreos se estaban peleando. Entonces preguntó al que maltrataba al otro: «¿Por qué golpeas a uno de tu propia raza?». Aquel hebreo le contestó: «¿Y quién te ha puesto a ti por jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio?». Al oír esto, Moisés tuvo miedo, pues se dio cuenta de que ya se había descubierto la muerte del egipcio. Y en efecto, en cuanto el faraón supo que Moisés había dado muerte a un egipcio, lo mandó buscar para matarlo. Pero Moisés huyó y se fue a vivir a la región de Madián. Allí se sentó cerca de un pozo. Reuel, sacerdote de Madián, tenía 7 hijas. Aquel día ellas habían ido al pozo a sacar agua para llenar los bebederos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero unos pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó a defenderlas y dio de beber a las ovejas. Éxodo capítulo 2, versículos del 18 al 25. Cuando ellas volvieron a donde estaba su padre, éste les preguntó: «¿Cómo es que hoy habéis regresado tan pronto?». Ellas contestaron: «Un egipcio nos defendió de los pastores y luego sacó el agua por nosotras y dio de beber a las ovejas». Entonces Reuel les dijo: «¿Y dónde está ese hombre? ¿Por qué le dejasteis solo? Id a llamarle para que venga a comer». Y así Moisés aceptó quedarse a vivir en la casa de Reuel. Después Reuel le dio a su hija Séfora por esposa y ella tuvo un hijo al que Moisés llamó Gersón, porque dijo: «Soy un extranjero en tierra extraña». Con el correr del tiempo murió el rey de Egipto, pero los israelitas seguían quejándose y lamentando su esclavitud. Entonces Dios escuchó sus lamentos y atendió sus quejas, acordándose del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Los vio Dios y se dio cuenta de su condición.
Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 10. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián, y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios que se llama Horeb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó: «¿Qué cosa tan extraña? Voy a ver por qué no se consume la zarza». Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, le llamó desde la zarza: «Moisés, Moisés». «Aquí estoy», contestó Moisés. Entonces Dios le dijo: «No te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Moisés se cubrió la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios, pero el Señor siguió diciendo: «Claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y voy a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino. Voy a enviarte ante el faraón para que saques de Egipto a los israelitas, mi pueblo». Éxodo capítulo 3, versículos del 11 al 22. Entonces Moisés le dijo a Dios: «¿Pero quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas?». Y Dios le contestó: «Yo estaré contigo. Y esta es la señal de que yo mismo te envío. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos me adoraréis en este monte». Pero Moisés le respondió: «El problema es que si yo voy y les digo a los israelitas: el Dios de vuestros antepasados me ha enviado a vosotros, ellos me van a preguntar: ¿cómo se llama? Y entonces, ¿qué voy a decirles?». Y Dios le contestó: «Yo soy el que soy. Dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a vosotros». Además Dios le dijo a Moisés: «Di también a los israelitas: el Señor, el Dios de vuestros antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todos los siglos. Anda, reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de vuestros antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo que ha puesto la atención en vosotros y que ha visto el trato que os dan en Egipto. También me dijo que os va a librar de los sufrimientos en Egipto y que os va a llevar al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, a una tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Los ancianos te harán caso. Entonces tú irás con ellos a ver al rey de Egipto y le dirás: el Señor, el Dios de los hebreos, ha salido a nuestro encuentro. Por lo tanto, déjanos ir al desierto». Éxodo capítulo 4, versículos del 1 al 17. «Ellos no me creerán, ni tampoco me harán caso», contestó Moisés. «Al contrario,
Ellos me dirán: el Señor no se te ha aparecido. ¿Qué es lo que tienes en la mano?, preguntó el Señor. Un bastón, contestó Moisés. Arrójalo al suelo, ordenó el Señor. Moisés lo arrojó al suelo y en ese mismo instante el bastón se convirtió en una serpiente. Moisés echó a correr para alejarse de ella, pero el Señor le dijo: extiende la mano y agárrala de la cola. Moisés extendió la mano y al agarrarla, la serpiente se convirtió otra vez en bastón. Esto es para que crean que se te ha aparecido el Señor Dios de tus antepasados, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, le dijo el Señor. Y ahora, mete tu mano en el pecho. Moisés metió su mano en el pecho y al sacarla, vio que estaba enferma de lepra y blanca como la nieve. Entonces Dios le dijo: vuelve a meter tu mano en el pecho. Moisés lo hizo así, y al sacar la mano de nuevo, ya estaba tan sana como todo su cuerpo. Luego el Señor le dijo: si con la primera señal no te creen ni te hacen caso, entonces te creerán con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso con ninguna de estas dos señales, saca agua del río y derrámala sobre el suelo. En cuanto el agua que saques del río caiga al suelo, se convertirá en sangre. «Ay, Señor», respondió Moisés, «yo no tengo facilidad de palabra, y esto no es solo de ayer ni de ahora que estás hablando con este siervo tuyo, sino de tiempo atrás. Siempre que hablo, se me traba la lengua». Pero el Señor le contestó: «¿Y quién le dio la boca al hombre? ¿Quién sino yo lo hace mudo, sordo, ciego o que pueda ver? Así que anda, que yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré todo lo que debes decir». Moisés insistió: «Ay, Señor, por favor, envía a alguna otra persona». Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo: «Pues ahí está tu hermano Aarón. Yo sé que él habla muy bien. Además, él viene a tu encuentro y se va a alegrar mucho de verte. Habla con él y explícale todo lo que tiene que decir. Yo por mi parte estaré con él y contigo cuando habléis, y os daré instrucciones de lo que debéis hacer. Tú le hablarás a Aarón como si fuera yo mismo, y Aarón a su vez le comunicará al pueblo lo que le digas tú. Llévate este bastón, porque con él harás cosas asombrosas». Éxodo, capítulo 4, versículos del 18 al 23. Moisés volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo: «Tengo que regresar a Egipto donde están mis hermanos de raza. Quiero ver si todavía viven». «Anda, que te vaya bien», contestó Jetro. Cuando Moisés estaba aún en la región de Madián, el Señor le dijo: «Regresa a Egipto, porque ya han muerto todos los que querían matarte». Moisés tomó entonces a su esposa y a su hijo, los montó en un asno y regresó a Egipto. En la mano llevaba el bastón de Dios. Después el Señor le dijo a Moisés: «Cuando llegues a Egipto, pon toda tu atención en hacer ante el faraón las maravillas que te he dado el poder de realizar. Yo por mi parte voy a hacer que él se ponga terco y que no deje salir a los israelitas. Entonces le dirás al faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo mayor. Ya te he dicho que dejes salir a mi hijo para que vaya a adorarme. Pero como no has querido dejarlo salir, yo voy a matar a tu hijo mayor». Éxodo, capítulo 4, versículos del 24 al 31.
Durante el camino, en el lugar donde Moisés y su familia iban a pasar la noche, el Señor salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un cuchillo de piedra y le cortó el prepucio a su hijo. Luego, tocando con el prepucio del niño los pies de Moisés, le dijo: «En verdad, tú eres para mí un esposo de sangre». Entonces el Señor dejó ir a Moisés. Y Séfora dijo que Moisés era un esposo de sangre debido a la circuncisión. Mientras tanto, el Señor había dicho a Aarón: «Ve al desierto a encontrarte con Moisés». Y Aarón fue y encontró a Moisés en el monte de Dios. Allí lo saludó con un beso. Entonces Moisés le contó a Aarón todas las cosas que el Señor le había ordenado decir y también las grandes maravillas que le mandaba hacer. Luego fueron los dos a reunir a los ancianos de Israel y Aarón les contó todo lo que el Señor había dicho a Moisés, haciendo además ante la gente las maravillas que Dios le había ordenado hacer. La gente quedó convencida. Y al saber que el Señor había puesto su atención en ellos y que había visto cómo sufrían, se inclinaron en actitud de adoración. Éxodo, capítulo 5, versículos del 1 al 9. Después de esto, Moisés y Aarón fueron a decirle a Faraón: «Así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo al desierto para que haga allí una fiesta en mi honor». Pero el Faraón contestó: «¿Y quién es el Señor para que yo le obedezca y deje ir a los israelitas? Ni conozco al Señor, ni tampoco voy a dejar ir a los israelitas». Entonces ellos dijeron: «El Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro, así que vamos a ir al desierto, a una distancia de 3 días de camino, para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, no sea que nos haga morir por una peste o a filo de espada». Pero el rey de Egipto les dijo: «Moisés y Aarón, ¿por qué distraen a la gente de su trabajo? Vayan a seguir trabajando». Y también les dijo el faraón: «Ahora que hay tantos israelitas en el país, ¿van ustedes a hacer que dejen de trabajar?». Ese mismo día, el faraón ordenó a los capataces y jefes de grupo: «Ya no les den paja a los israelitas para que hagan adobes, como se ha estado haciendo hasta ahora. Que vayan ellos mismos a recoger la paja, pero exíjanles la misma cantidad de adobes que han hecho hasta ahora, ni un solo adobe menos. Son unos holgazanes y por eso gritan: vayamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Hagan trabajar más duro a esa gente, manténganlos ocupados para que no hagan caso de tantas mentiras». Éxodo, capítulo 5, versículos del 10 al 18. Los capataces y jefes de grupo salieron y fueron a decir a la gente: «El faraón ha dado órdenes de que ya no se les dé paja. Ahora ustedes mismos tendrán que ir a recogerla en donde la encuentren, pero no por eso se les va a rebajar la cantidad de adobes que tienen fijada». Los israelitas se dispersaron por todo Egipto en busca de rastrojo para usarlo como paja. Todos los días los capataces del faraón les exigían la misma cantidad de adobes que hacían cuando se les daba paja, y además golpeaban a los jefes de grupo israelitas y les decían: «¿Cómo es que ni ayer ni hoy completaron ustedes la misma cantidad de adobes que antes hacían?». Los jefes de grupo israelitas fueron a quejarse ante el faraón y le dijeron: «¿Por qué trata así su majestad a estos siervos suyos? Ya no se nos da paja y sin embargo se nos exige que hagamos adobes y además se nos golpea. La culpa es de la gente de su majestad». Pero el faraón contestó:
Ustedes no son otra cosa que unos holgazanes. Por eso andan por ahí diciendo: vayamos a ofrecer sacrificios al Señor. Váyanse a trabajar y aunque no se les dé ya paja, aún así tendrán que entregar la misma cantidad de adobes. Éxodo, capítulo 5, versículos del 19 al 23. Los jefes de grupo israelitas se vieron en aprietos cuando se les dijo que no debían reducir la producción diaria de adobes. Al salir de su entrevista con el faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando, y les dijeron: que el Señor mire lo que ustedes han hecho y los castigue, porque ustedes tienen la culpa de que el faraón y sus funcionarios nos miren mal. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés dijo al Señor en oración: Señor, ¿pero por qué tratas mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que vine a hablar con el faraón en tu nombre, él ha maltratado aún más a tu pueblo y tú no has hecho nada por salvarlo. Éxodo capítulo 6, versículos del 1 al 9. Y el Señor le contestó: ahora verás lo que voy a hacer con el faraón, porque solo por la fuerza los dejará salir de su país. Es más, él mismo les dirá que se vayan. Dios se dirigió a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Me manifesté a Abraham, Isaac y Jacob con el nombre de Dios Todopoderoso, pero no me di a conocer a ellos con mi verdadero nombre, el Señor. Hice además una alianza con ellos y me comprometí a darles la tierra de Canaán, o sea, la región en la que vivieron como extranjeros por algún tiempo. Y ahora que he sabido que los israelitas sufren y que los egipcios los obligan a trabajar, me he acordado de mi alianza. Por lo tanto, ve a decir a los israelitas que yo, el Señor, voy a librarlos de su esclavitud y de los duros trabajos a que han sido sometidos por los egipcios. Desplegaré mi poder y los salvaré con grandes actos de justicia. Os tomaré a vosotros como pueblo mío y yo seré vuestro Dios. Así sabrán que yo soy el Señor, vuestro Dios, que os libró de los duros trabajos a que habíais sido sometidos por los egipcios. Os llevaré al país que prometí dar a Abraham, Isaac y Jacob, que os daré a vosotros en propiedad. Yo soy el Señor. Moisés les repitió esto a los israelitas, pero ellos no le hicieron caso, pues estaban muy desanimados por lo duro de su esclavitud. Éxodo capítulo 6, versículos del 10 al 19. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ve a decirle al faraón que deje salir de Egipto a los israelitas. Pero Moisés le contestó al Señor: ni siquiera los israelitas me hacen caso. ¿Cómo me va a hacer caso el faraón si yo soy tan torpe para hablar? Entonces el Señor mandó a Moisés y a Aarón que dijeran a los israelitas y al faraón que tenían órdenes precisas de sacar de Egipto a los israelitas. Estos son los jefes de familia por parte de sus padres:
Los hijos de Rubén, el hijo mayor de Israel, fueron Anoc, Falú, Esrón y Carmí. Estos son los clanes de Rubén. Los hijos de Simeón fueron Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Sohar y Saúl, que fue hijo de una cananea. Estos son los clanes de Simeón. Leví vivió 137 años. Estos son los nombres de sus hijos de mayor a menor: Gersón, Kehat y Merari. Los hijos de Gersón, en orden de clanes, fueron Libni y Simí. Kehat vivió 133 años y sus hijos fueron Amram, Isar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari fueron Malí y Musi. Estos son los clanes de Leví de mayor a menor. Éxodo capítulo 6, versículos del 20 al 30. Amram se casó con su tía Jocabed, que dio a luz a Aarón y a Moisés. Amram vivió 137 años. Los hijos de Isar fueron Coré, Nevged y Zicri. Los hijos de Uziel fueron Misael, Elsafán y Sitri. Aarón se casó con Eliseba, que era hija de Aminadab y hermana de Naasón, que dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré fueron Asir, Elcana y Abisaf. Estos son los clanes de los coreitas. Eleazar, uno de los hijos de Aarón, se casó con una de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Estos son los jefes de familias de los levitas en orden de clanes. Estos son los mismos Aarón y Moisés a los que el Señor les dijo que sacaran de Egipto a los israelitas formados como un ejército. Son los mismos Moisés y Aarón que hablaron con el faraón rey de Egipto para sacar de ese país a los israelitas. El día que el Señor habló con Moisés en Egipto, le dijo: «Yo soy el Señor. Dile al faraón rey de Egipto todo lo que voy a decirte». Pero Moisés le contestó: «Señor, yo soy muy torpe para hablar, así que, ¿cómo va a hacerme caso el faraón?».